cuando la gente me dice, estamos en crisis, ¿qué va a pasar? ¿Volvemos a cero? No. A cero, Latinoamérica no vuelve. Eso puedo poner mis manos en el fuego. Lo que se ha construido en estos 23 años que yo he estado presente es increíble y las raíces son profundas. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam donde entrevistamos emprendedores y actores del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto de Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y muchas cosas más para potenciar y transicionar sus emprendimientos y negocios hacia la nueva economía, una economía de impacto económico, social y ambiental. El día de hoy tengo el gran honor y gran gusto de compartir esta conversación con la arquitecta, si pudiera ponerle ese nombre, Susana García Robles. Susana tiene una tremenda experiencia, es un gran referente en estos temas. Actualmente Senior Partner en Capria Ventures, Senior Advisor en LAVCA, que es Latin American Venture Capital Association, asociación de Venture Capital de Latinoamérica, y muchísimas otras iniciativas más que iremos descubriendo con ellas. Así que muchas gracias, Susana, por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, y ahí comenzamos los primeros pasos. Gracias, Dani. Para mí es un placer. Creo, como para que la gente sepa que no soy arquitecta de profesión, ni que Sí, decir bueno. arquitecta del ecosistema de la industria de Venture Capital. Pero sí, feliz de estar contigo conversando. Totalmente, y me faltó eso, de arquitecta de todo este conglomerado que llamamos ecosistema, ¿no? Ciertamente ese punto. Bueno, ahí estuve viendo varias instancias de charlas y encuentros y otros podcasts que también participás. Sé que tenés una extensa carrera y una tremenda experiencia, pero si pudiéramos repasar brevemente acerca de esos pasos y sobre todo quiero puntualizar en tu gran experiencia y desarrollo desde el BitLab FOMIN y después en las otras iniciativas que has liderado, has fomentado y desarrollado. Bueno, yo siempre empiezo hablando un poquito de cómo llegué a ser inversora en Venture Capital, porque no llegué con el típico camino. Y ese es el primer mensaje que quiero dar. Todos los caminos pueden conducir a Roma, pero los caminos son diferentes. Nunca tuve un MBA. Mi primer degree fue en filosofía y educación. Después, muchos años después, tuve un máster's en políticas económicas internacionales en Columbia University y ahí sí tomé clases de la escuela de negocios, pero a propósito, nunca quise tener el típico MBA. No sé, soy contrera de alma a lo mejor, no sé. Claro. Es importante saber. Entonces, sí. Después me mudé joven a Estados Unidos, recién recibida de la universidad, y decidí que no iba a intentar tener una carrera académica en Estados Unidos como profesora de filosofía. Y eso me llevó a meterme en el mundo de las ONGs. De nuevo, no es lo típico terminar siendo inversora cuando tu primer realmente mundo fue la ONG. Pero el estar en el mundo de las ONGs me llevó eventualmente a estar en New York 5 años, trabajar con las Naciones Unidas, con algunas misiones de los países en las Naciones Unidas y darme cuenta que eso no era lo que yo quería hacer. No quería estar en ONGs que siempre están dependiendo de donaciones para sobrevivir, que tienen mucha visión, pero que no pueden canalizar acceso a las finanzas
al mundo que lo necesita. Entonces ahí fue al tercer año de estar en New York que decidí irme a Columbia, decidí meterme a buscar lugares donde con mucha espalda financiera iba a poder ayudar a mi región de origen, en la cual ya no vivía hace mucho. Y por esas cosas de la vida, y esto es lo divertido, el que en ese momento era un señor que me había invitado a su fundación a ser parte del board y que yo lo consideraba como un mentor, hoy es mi marido, Mira. fue el que me presentó el FOMIN. Mira. Hice una pasantía de verano, volví a New York, terminé en Columbia, no había un lugar para mí, bueno, para hacer la historia más corta, finalmente lo hubo, al mismo tiempo que me ofrecieron, y este es otro mensaje, un trabajo 5 veces mejor en el salario. Y ahí mi gran decisión fue, voy por algo que tenía así toda la premonición de que iba a ser exactamente lo que quería hacer, poder ayudar a todos los países en América Latina y el Caribe y hacer muchas cosas de innovación o irme a un trabajo más seguro también en algunos de los países emergentes y con muchísimo más dinero. Creo que lo pensé por 2 horas y decidí decir que no a la otra compañía e irme al FOMIN. Y ahí empezó mi tercer mensaje. Yo me planté en el FOMIN y dije, quiero trabajar en la unidad de inversiones, pero quiero conocer todo lo que hace esta institución. Entonces, por el primer año y los primeros años hice un poco de microfinanzas, venture capital y grants, los subsidios. En algún momento, por esas cosas de la vida, cuarto mensaje, aprovechar las oportunidades, la persona que estaba liderando venture capital se fue a otra parte del BID. Y entonces más o menos me dijo, bueno, Susana, ahora a seguirla. Y yo me lo tomé en serio. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad. Entonces fui a mi jefa y más o menos le dije, quiero tomar el liderazgo de esto. Y cuando yo empiezo a correr, como se dice en inglés, catch me if you can. Y ahí empecé. Y claro, al momento de salir del BID, casi 21 años más tarde, 90 fondos invertidos en Venture Capital, muchísimas lecciones aprendidas, muchos programas de asistencia técnica para desarrollar redes de inversores ángeles, todas las VC Associations, ARCAP, Amex Cap, Colcapital, ABB Cap, LabCap con nuestro apoyo, muchas iniciativas para fomentar mujeres emprendedoras y un intraemprendimiento en el 2012 desde el BID, We Exchange. Claro. Hoy el evento de We Exchange quedó en manos del BID. Yo estoy en el board de We Exchange y We Exchange fue algo súper innovador para intentar agrupar y dar acceso a financiamiento a mujeres emprendedoras en STEM. Tremendo. Es completamente contundente y es extenso en un montón de instancias. Pero quiero pararme sobre algunas cositas para ir recapitulando. Y también algo que me pareció interesante que lo quiero sumar como algo fundamental y no como nota de color. Vos comentabas en alguna de tus entrevistas que tenías una pasión por la arqueología. Corregime si me equivoco. No. Y después sí estudiaste filosofía y demás. Ahí compartimos un mismo gusto por la arqueología también. Una pregunta que se me ocurrió es si finalmente encontraste un link entre esa persona que le gustaba la arqueología, que le gustaba también estudiar filosofía y demás, y lo que terminaste haciendo, quizás sí, quizás no. Te pregunto desde ese lugar. Bueno, excelente pregunta, porque me da pie a decir algo que creo que mis propios socios hoy en Capria Ventures lo valoran mucho. Uh-huh. Hacer negocios, como todos sabemos, es una cuestión de relaciones y de entender a las personas con las que querés o no querés hacer negocios. Entonces, mi background de filosofía y educación
me ha llevado a entender mucho el mundo de los emprendedores y las emprendedoras, el mundo de los gestores de Venture Capital, especialmente cuando están entre el primer y el tercer fondo consolidándose. El poder tener, como se dice en inglés, ese gut feeling, esa intuición, este es un equipo en el que quisiera apostar o no. Lo de arqueología me ha llevado a adorar Egipto. Tenemos algunas inversiones en Capria, en Egipto, bueno. y es un mundo que me fascina, pero creo que se relaciona también con algo que no sé si sabes, pero mucha gente, si Marta me escucha, se va a reír porque siempre me lo recuerda, que lo digo mucho. ¿Qué es lo que a mí me encantaba de la arqueología? Ese sentimiento de conectar la civilización humana a través de los milenios, ese sentido de la historia, ¿no? Y mi papá, que era una persona de esas como ya pocas existen porque perteneció a otra generación, era una persona que en lo profesional era abogado, trabajaba en la OEA, pero él era historiador y escribía sobre historia. Mira. Y me dio esa sensación y ese sentido de historia en todo lo que hago. Entonces, incluso lo que hice en el Beat Lab y ahora hago en Capria, el sentido era estamos haciendo historia, estamos construyendo para las décadas por venir, ¿no? Y qué lindo y qué interesante, ¿no? Porque al final del día estamos hablando de eso, de desarrollo humano, de la civilización y también de, yo siempre digo, ¿no? Como, ¿qué más humano que el emprendimiento? ¿No? 100% desde ahí. Y el emprendimiento me parece en todos los colores y sabores, ¿no? No el emprendimiento, como yo digo, estereotipado del chico de Silicon Valley, ¿no? El emprendimiento que pasa en Jujuy, si estamos pensando en Argentina, el emprendimiento que pasa en cualquier lugar, en Brasil, en Minas Gerais. El emprendedor viene en diferentes formas, tamaños, desarrollos económicos, sociales, académicos, y eso es lo que lo hace fascinante. Qué lindo. Y qué interesante también ese factor emprendedor. Me quiero meter un poquito más ahí. Ligado a, vos comenzaste este camino en 1999, ¿verdad? Que vos comentás. Y el ecosistema de innovación y emprendimiento estaba en un estadio, casi burbuja.com, digamos ya al otro año o por ahí. Y hoy estamos en otro lugar, ¿no? Hoy han pasado muchas cosas, iniciativas, como decías vos, lecciones y demás. ¿Qué diferencias ves entre el origen en ese momento, el Big Bang, ¿no? Por decir una manera, y este año, 2022, o un poco este último escenario de todo lo que es innovación y emprendimiento en Latinoamérica? Bueno, debo decir primero que me siento privilegiada de haber quedarme en este sector que me ha permitido ver justamente esto, ¿no? El hacer la historia, ¿no? Entonces, en el 99, y por eso yo siempre digo, ¿no? Podría decir, para simplificar, empecé en el 2000, pero no, empecé justamente en el boom de Internet, cuando pensábamos que, bueno, escribías una paginita y dame 5 millones como quien da 5 pesos, ¿no? Y así después, era un poco lo que se vivía. Y así era, ¿no? Y después la cachetada de cuando todo se cae, ¿no? Entonces, grandes observaciones, estábamos totalmente en pañales. Los emprendedores que había en ese entonces, ya había algunos súper alineados, digamos, con lo que hoy podemos pensar de un emprendedor, pero la mayoría no entendía mucho el venture capital, miraba con un poco de sospecha, un socio de afuera, tener que meterlo en mi compañía, me va a pedir salirse de mi compañía en un tiempo. Entonces había también esa idea de que, bueno, ¿me conviene venture capital o me conviene un préstamo? Los bancos no me dan préstamos, entonces empiezan a aparecer fondos que dan deuda mezanín o revenue-based loans. Entonces había esa incertidumbre. Los inversores ángeles
no tenían en ese momento la idea, que espero que la mayoría la tenga hoy, de lo que yo llamo, ¿cuál es tu cifra cero estrés que podés invertir? La cifra cero estrés ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, si vos invertís esa cifra, sean 100.000 o 100 millones por año, si la perdieras totalmente, no cambiás a tus chicos del colegio, no te Claro. tenés que salir de tu casa, todavía vas de vacaciones y todavía podés vivir. Entonces, los inversores ángeles corrían a invertir en ladrillo porque eso les daba rentabilidad. Y cuando queríamos animarlos a que invirtieran en startups, pensaban en modo crédito. ¿Y cuál va a ser mi dividendo? ¿Y cómo es el interés? Y digo, no, esto es equity, señores, ¿no? Entonces, que claro. Uno se sentía un poco evangelizando. Los gobiernos, ni te cuento, no entendían nada. Y hablarles de crear una economía de innovación y conocimiento, como hoy todos los gobiernos de derecha, izquierda o del centro quieren eso, era como hablar, no sé, un idioma muy, muy extraño. Y por eso es que empecé a hacer programas de asistencia técnica con Bancoldex, con el Fondo de Fondos de México, con FINEP en Brasil, porque había que conseguir crear un ecosistema total. Emprendedores, inversores, gobierno. Hoy hay un montón de lugares en la prensa donde se habla de venture capital. En el 99, intentar que un periodista te hiciera una nota era casi imposible. Claro. Y cuando te la hacían, por lo menos a mí, yo le decía, mire señor, a mí no me pregunte tema macroeconómico del BID, ¿okay? Porque yo trabajo en el BID, pero hago venture capital. Prendía el grabador o lo que sea que decía, bueno, Susana, aprovechando que sos del BID, ¿qué pensás de la situación en Venezuela? Y digo, no es eso. Claro. Entonces, bueno, hoy veo finalmente que el sudor, sangre y lágrimas de muchos, tanto de gobiernos que se la jugaron, de inversores que perdieron plata pero siguieron apostando, de emprendedores que a la primera no les salió y siguieron iterando, de emprendedores que se volvieron después inversores ángeles y después hasta crearon fondos como Ariel Arrieta. Todo eso finalmente logró llegar al momento donde hoy estamos, que es un momento de consolidación de la industria. Yo por eso digo, especialmente en un momento como estamos viviendo hoy, mucha inflación en Estados Unidos, una guerra que no sabemos qué va a pasar, la pandemia que sí está mucho más dominada, pero no sabemos si va a explotar otra o si va a haber otro momento de estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente me dice, estamos en crisis, ¿qué va a pasar? ¿Volvemos a cero? No. A cero, Latinoamérica no vuelve. Claro. Eso puedo poner mis manos en el fuego. A lo mejor bajamos unos nodos, pero lo que se ha construido en estos 23 años que yo he estado presente es increíble y las raíces son profundas. Ha habido mucho compromiso de mucha gente y de muchos actores que no son oportunistas. Los que puede ser que se vayan serán los que no son locales, que entran y salen y cuando hay boom se meten todos y codean al local, claro. Pero el local se está quedando. Y las raíces se construyen y se hacen fuertes con los locales. Y ciertamente estoy muy de acuerdo con eso que decís. Y hay una partecita que es entre el ayer y el hoy, ¿no? Y el ayer y hoy tienen diferencias. Y mi pregunta es si para vos tienen algún tipo de similitudes. Me refiero específicamente a laburbuja.com de ese momento versus la gran liquidez que hay, digamos, el tema de la evaluación de los emprendimientos de tecnología. Estamos teniendo, por momentos, pareciera ser unicornios, que estas empresas de $1 billón de evaluación, solo por evaluación
de la misma ronda y no de tracción de ventas. Entonces, por momentos, quizá algunos referentes me han hecho ese punto y te quiero preguntar puntualmente de eso. ¿Cómo lo ves? No, absolutamente, y yo creo que más de una vez lo he dicho, ojo, esto no es sostenible. Entonces, para poner en contexto, lo que pasaba es que lo que se llama el Global South, donde Capria Ventures trabaja, que es África, Latinoamérica, el sudeste asiático, India, MENA, todavía, aún con esta burbuja, estaba siendo mucho más lógico que el Global North, ¿no? Que claro, como llama en esta película de que se rueda minuto por minuto y las cosas salen. Entonces, todavía me parecía prudente seguir invirtiendo. Nosotros en Capria durante la pandemia invertimos en 15 fondos y en 11 compañías directas y seguimos invirtiendo. Pero más de una vez yo decía, va a venir una corrección de un lado o del otro. La corrección empieza con los famosos SPACs, que al principio SPAC aquí, SPAC allá. Hoy ya vemos que el SPAC en algunos casos funcionó y en muchos no está funcionando. La corrección empezó con algo que lamentablemente me confirmó lo que yo muchas veces he dicho. Los IPOs, todo el mundo quiere IPOs, porque todo el mundo quiere ser como el Global North. La realidad de lo que yo he visto en mis 23 años es que hay algunos IPOs que se sostienen muy bien y hay otros que en el momento en que te convertís en un IPO, 3 meses más tarde, el precio de tus acciones bajaron y eso es muy malo. En cambio, es diferente cuando tu compañía sale a través de un estratégico que no tiene ese tipo de volatilidad. Hoy los IPOs también están bajando el precio de las acciones de esas compañías. Entonces, yo creo que la corrección ya está comenzando. Yo creo que yo ya he hablado con un montón de tantos fondos en nuestra cartera de Capria como fondos que conozco millares que ya me dicen, bueno, primero, no vamos a seguir invirtiendo a derecha e izquierda como locos porque tenemos que ver qué pasa. Segundo, ya estamos viendo. ¿Por qué? Porque es mejor invertir, y el otro día estaba hablando con alguien que es el típico emprendedor excelente porque él no está inflando sus valuaciones. Claro. Y eso es importante porque el consejo a los emprendedores que me escuchen es, ojo, si vos te pones en el pedestal y después te caes, el down round te va a afectar muchísimo más que si en un momento de corrección que estamos comenzando a ver, se te ve como prudente. Entonces, no estoy desanimando a los unicornios que han trabajado muchísimo y que lo han logrado. Estoy desanimando más a inversores que a veces ponen tanto dinero en la mesa que los convierten en unicornios a fuerza de decir, bueno, si te doy X cantidad absurda, te vas a 50 países. En vez, la pregunta debería ser, ¿cuándo vos estás listo para ir a 5, 10, 20, 50? Muy diferente, ¿no? Me encanta lo que decís porque, a ver, yo siento lo mismo muchas veces, ¿no? Como que un poco contrario, ¿no? A toda la burbuja. Y ciertamente veo eso, ¿no? Como valuaciones siderales en levantamientos de emprendimientos con el PowerPoint y la buena voluntad y un gran equipo a niveles de Estados Unidos. Entonces, no cierra eso, ¿no? Y unicornios también que decís, bueno, y el modelo de negocio no está claro. Entonces, hay un montón de cosas que sí, que quizá cuando te enseñan, que yo he ido, no sé, he tomado clases en la Católica, además, en diferentes lugares acá en Chile, y te enseñan como, bueno, lo que el emprendedor tiene que hacer, y vos decís, esto no está pasando, hay algo raro, ¿no? Como en todo eso. Y eso a nivel ecosistema. Estamos hablando con Susana García Robles, Senior Partner en Capria Ventures,
y ciertamente de varios temas de ecosistema de innovación, del ecosistema de innovación y emprendimiento en Latinoamérica. Quiero preguntarte específicamente hoy, ya desde tus varias iniciativas, que nos cuentes un poquito más acerca de lo que haces en Capria, que ya un poco lo comentaste, de WinVest y de otras iniciativas que participás que quieras destacar. Buenísimo. Bueno, en Capria, en realidad, cuando salí del BID, Capria para mí fue una elección muy importante porque yo quería pasarme al sector privado, súper agradecida al BID, pero ya había tenido esos años en una multilateral, quería pasarme al sector privado. El tema iba a ser con quién me iba a casar, porque tenía muchos pretendientes. ¿No? Entonces, cuando yo miro a Capria, y esto lo escribí en un LinkedIn post, cuando el 1 de marzo cumplí 2 años en Capria. Ese es un cumpleaños que puedo revelar la edad. El otro, el otro no. Entonces, cumplí 2 años y dije, hay gente que me pregunta por qué elegiste a Capri y no a otro lugar. Dije, bueno, porque Capria era una firma estadounidense con corazón para el Global South. Entonces, de nuevo, seguir trabajando en mi región, pero tomar, que esa fue la propuesta de Capria, tomar todo lo que yo había hecho en mi región y ver cómo poder hacerlo en África, en MENA, en el sudeste asiático, no tanto en India, porque India ya tiene un flor de ecosistema, era para mí un desafío nuevo. No quiero decir que LATAM me quedó chico, pero yo sentía que ahora era momento de expandir las alas. Otro desafío. Son partners que entendieron muy bien que a mí no me estaban agregando como el florero la cuota de mujer en el partnership, sino porque justamente era una mujer que tenía una experiencia muy complementaria con ellos, pero no igual. Estaban buscando diversidad y no solo de género. Ellos todos vienen del mundo techie, computación, genios. Y entonces yo me mato de risa y digo, chicos, me necesitaban absolutamente. Era el momento. Todo es proceso, todo es número. No. Y ellos están felices. Un compromiso real de buscar diversidad. Nosotros tenemos gente en India, gente en África, gente en Estados Unidos en la costa este y en la costa oeste, en Chicago, en Seattle. En algún momento tuvimos gente en Chile, ahora vamos a tener gente en México. La gente, no todo el mundo estudió en la misma universidad, o sea, no somos del mismo club. Está bueno. Hablamos idiomas diferentes, tenemos posiciones diferentes, seguramente políticas. Yo no hablo de política en mi trabajo, abrazo a todo el mundo, no es un tema. Venimos con diferentes religiones, pero tenemos el mismo tipo de valores. Queremos que la tecnología sea el enabler para ser poder invertir en compañías que hagan productos y servicios que mejoren la vida de millares de personas en el Global South. Entonces, eso nos lleva a tener una ética de trabajo muy importante y que eso se transparenta en este tipo de equipos. 50% somos mujeres, pero no porque tengamos esa cuota, sino porque vamos a lo mejor, estamos convencidos que tener mujeres en los negocios es un caso de negocios, y nuestros fondos tienen 73% de nuestros 15 fondos tienen mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, cuando uno cree en esas cosas, se derrama hacia todo lo que hace. Y también creo que la otra iniciativa de la que me preguntaste, nosotros en Capria, solo para terminar, nuestra primera versión de Capria era ser un fondo de fondos. Hoy Capria 2 sale al mercado como un fondo de venture capital, de tecnología, que 80% de sus activos van a estar invertidos directamente en compañías, junto con los 15 fondos que invertimos el fondo 1.
y 20% más o menos invertiremos en unos pocos fondos más para seguir alimentando nuestra pipeline. Entonces, hemos hecho una versión Capria 2.0. La otra iniciativa, WeInvest, es una iniciativa lógica por mi compromiso con un ecosistema y una industria diversificada y con lo que yo había hecho en el 2012 de crear WeExchange. Claro. Entonces, WeExchange era una cara de la moneda, las mujeres emprendedoras que necesitaban posicionarse en frente de inversores, tener acceso a dinero para crecer sus compañías, etc. Y entonces el 29 de diciembre del 2019, Marta ya sabía que yo me iba también del BID, Marta me llama y me dice, Susana, tenemos que crear la otra cara de la moneda, que es WeInvest. Son inversoras porque sabemos que las inversoras trabajan con sus partners hombres y ya por default, si el fondo o la family office o el fondo de private equity o como inversora sos mujer, no es cuestión de tener cuotas, solo invertimos en mujeres o 50% tienen que ser mujeres. Por default queremos un mundo más diverso. Entonces dije, me encanta, vos y yo tenemos mucho en común de contactos, pero también redes diferentes. Claro. Y ahí creamos WeInvest, que empezó como un WhatsApp group, hoy tiene 200 miembros. Mira. Somos una fundación, Bueno. damos procesos de upskilling, tenemos diferentes entrenamientos para socias más maduras, más consolidadas y otras que son junior partners que comienzan. Tenemos también posibilidades de networking, eventos a través de todo marzo en diferentes lugares de América Latina. Vamos a tener eventos WeInvest reuniendo emprendedoras e inversoras. No somos un club de inversión porque todos los miembros de WeInvest ya vienen con un fondo, con una corporación, con un fondo de pensión, un family office o son inversoras ángeles. Entonces, esas son las pasiones de mi vida. Y está muy bien. Y quiero recalcar el punto que decías de Marta Cruz, a quien hemos tenido anteriormente, y los invito a todos y todas a escuchar el episodio anterior con Marta Cruz acerca de estos temas. Y específicamente acerca de estos temas de diversidad, inversión, quiero preguntarte un poquito más, que sé que tenés algo de información ahí ligada a el impacto de la diversidad en los fondos, el impacto de la diversidad en la innovación, porque además del gran trabajo y la necesidad de realizarlo, tiene además un correlato de eficiencia, de frutos, ese trabajo necesario como fuente de la innovación, ¿no? Absolutamente. Primero, en general, los equipos diversificados con hombres y mujeres, las mujeres tienden a invertir con una visión un poquito más inclusiva. Entonces, en general, las empresas que tengan hombres y mujeres o los fondos que tengan en su equipo de inversiones hombres y mujeres tienden a invertir en empresas que, aparte del retorno de financiero, tienen algún tipo de impacto o social o medioambiental. ¿Por qué? Porque las mujeres globalmente tomamos en un 70%, somos las que decidimos las compras de productos y servicios. Entonces, nuestra visión es mucho más inclusiva. Y no estoy hablando que somos las que decidimos la compra de servicios o productos para los chicos, para la casa. No, a todo nivel. Al final, cae en nosotros esa decisión. Entonces, cuando nosotros invertimos o cuando nosotros creamos empresas, estamos pensando con nuestro chip también. Yo, en esta empresa que estoy mirando para invertir desde mi fondo, ¿usaría este producto? Claro. ¿Usaría este servicio? No. ¿Por qué? Porque me parece que esto no lo entendió, esto otro tampoco lo tiene. Entonces,
esa mirada hace que realmente, ¿no?, las mujeres en temas de impacto es casi como un 1.13% más que miramos esa visión que los hombres, y en temas de medio ambiente un 1.17 también. Claro. ¿Qué es lo que resulta? Que al final lo que hacemos es que el producto tenga una escalabilidad mayor, porque está solucionando mucho más cosas. Claro. Entonces, yo siempre digo, y no creo que la mujer me escuche, pero si me escucha quiero que entienda que no le estoy tirando a matar, ¿no? Pero que cuando uno tiene a veces empresas que funcionan muy bien en los tiempos de bonanzas, o empresas que funcionan bien en tiempo de bonanza, en tiempo de recesión y de crisis, como inversoras, las mujeres tendemos a querer invertir más en ese tipo de empresas. Porque, por ejemplo, Rent a Runway, a mí me gustan mucho todos los temas de moda, sensacional, ¿no? Cuando uno quería parecer totally fashion, pero no tenías el bolsillo de la fashion, alquilabas, estaba sensacional. Claro, viene la pandemia y ¿qué pasaba? De la cama al baño, del baño a la cocina o a la esquina de la casa donde trabajamos, ¿no? Entonces la empresa casi se hunde, hoy ya está de nuevo repuntando y estoy súper contenta por esa emprendedora, pero la lección esa es que en un momento de crisis o de recesión, la gente todavía necesita acceso a financiamiento, acceso a salud, lo básico, claro. acceso a la educación, a lo básico, y las mujeres nos gusta crear empresas en esos sectores o invertir en esos sectores. Porque independientemente de tener una familia o no, todas las mujeres o somos hermanas, tías, madres, abuelas, lo que sea, pero ese sentido de comunidad lo tenemos súper fuerte. Y sí, está muy bueno lo que decís. Y el caso de Rent a Runway también lo escuché en Masters of Scale, que es el podcast de Reid Hoffman, y ahora le dieron una vuelta de tuerca hacia un closet verde, ¿no? De reutilizar. Esa es como la vuelta de tuerca que le dieron. No, y por eso, ¿no? La emprendedora no estoy diciendo que no, pero tuvieron que emprendedora, pero hacer todo un cambio. Exactamente, tuvieron que cambiar todo el pitch, digamos, hacia ese lugar. Absolutamente. Totalmente. No. Y estoy muy de acuerdo con lo que decís. Bueno, un poco para ir cerrando, podríamos hacer, creo que, un podcast entero de varios episodios con vos, Susana. Pero quiero preguntarte acerca de cuáles son fueron tus referentes, que quizá algunos mencionaste, pero está bueno que... Obviamente uno es injusto porque no puede mencionar a todo el mundo, pero quizá algunos por algunos temas en general. Eso es por un lado. Y por otro lado, algunos, para la audiencia que quiera seguir profundizando en estos temas, algunos libros, películas, series que quieras recomendar acerca de estos temas o bien que te hayan impactado mucho a vos en los últimos años. Mira, como referente, y esto es muy gracioso, porque en el Día de la Mujer teníamos nuestra reunión interna en Capria, y lo primero que hicimos fue, aparte de, y no fui yo, fue uno de mis socios hombres, reconocer a todas las mujeres en el grupo, y dijo, ¿por qué no armamos un documento en Google en lo que cada uno de nosotros pongamos quiénes han sido nuestras referentes en nuestra vida? Lo más interesante es que hombres y mujeres pusieron todos el primero, cada uno puso 3, 5, podíamos, todos pusieron primero a quién, a su madre, que no tenía nada que ver con con estos temas, claro. ¿no? Uno de mis socios puso a mi madre, que me empujó a tomar clases de computación y me inició en un camino de la vida. Él después fue emprendedor, vendió su compañía Microsoft por una década o 2 décadas, estuvo como big vice president de algo que se llama Windows, Windows Capra Unitus, y él dijo, fue su madre cuando él estaba en high school que lo empujó a que hiciera eso, ¿no? Entonces yo puse primer referente en mi vida, mi madre, que si lo hubieran conocido parecía una señora inocente, ama de casa, crió a sus 3 hijas, pero ¿qué hizo? Crió a 3 hijas que cada una ha tomado un camino muy diferente en la vida. Nos animó
a darnos cuenta que éramos personas que, como ella lo ponía, Dios te dio inteligencia, usala, pero usala al máximo. Entonces era severa. A veces le llevábamos el boletín, Claro. y mis marcas, mis notas eran buenísimas, ¿no? Pero de golpe siempre se fijaba y me decía, ¿por qué un 8,75? Claro. Si podés 10. Yo decía, mamá, fíjate todos los otros 10. Claro, Dice, claro. no, porque los otros 10 me dicen que podés llegar a 10. Entonces, muy respetuosa de las decisiones que cada una tomó en su vida. Y aunque le costaran, 2 de sus hijas terminamos en Estados Unidos, Claro. y a ella le costaba mucho tenernos lejos. Yo, lamentablemente, no tuve chicos. Mi hermana, que está acá, muy cerca mío en Estados Unidos, tuvo 5 hijos, y mi madre le dolía mucho no poder estar con sus nietos todo el tiempo, pero Claro. súper respetuosa. Entonces, referente sin duda. Número uno. Sí. Número 1, mi madre. Otro referente, el primer gerente del FOMIN, Don Terry, hoy ya jubilado, vive en Cape Cod, un gringo con un amor a América Latina increíble, pero también con un entendimiento. Él tenía 4 hijas. Entonces él no veía el mundo con cuotas. Él simplemente, si alguien le decía que una mujer no podía llegar lejos en su carrera, miraba como diciendo, ustedes están locos, ¿no? Entonces puso ese ADN en el FOMIN desde el comienzo, de que siempre hubo mucha mujer en el FOMIN, pero no por cuotas, sino porque él veía el mundo como, bueno, hombres y mujeres, vamos a por ello, ¿no? Pero lo que él me permitió hacer, que después me marcó mucho cuando yo me volví manager y yo me he vuelto socia y superviso gente, es permitir que las personas cometieran fallos, aprendieran de esos fallos y siguieran intentando. Entonces, cuando él me dio Venture Capital para mí, él me dijo, Susana, yo creo en las personas. Por supuesto que miré, te recibiste en la Universidad Católica Argentina, Columbia University, bla, bla, bla. Todo eso, obvio que lo miré, pero eso a mí no me hace confiar en vos. A mí lo que me hace confiar en vos es que vos tenés drive y pasión, y que querés llegar lejos. Entonces, cuando metas la pata, me buscas a mí en mi oficina, me contás la metida de pata, qué aprendiste y cómo lo vas a hacer mejor la próxima vez. Eso es una escuela de vida, ¿ok? Porque especialmente en LATAM, no tanto en Estados Unidos, nos cuesta hablar de nuestros fallos, porque totalmente. nos cuesta decir que fallamos, y mucho menos entonces podemos hablar de lo que aprendimos de los fallos. Entonces, siempre me permitió abrir las alas y pensar, puedo hacer lo que quiero, voy a estar protegida, no me van a retar, simplemente van a pedir que les explique qué voy a hacer mejor la próxima vez. Y cometí fallos, por supuesto. De los 90 fondos no todos son gloriosos, y puedo saber muy bien, cada uno que no fue bien, cuál fue el error que cometí. Muchas veces el error fue no escuchar mi voz interior que me decía, ya has hecho esto antes y no salió bien. No, esta vez va a ser diferente. Claro, sí. ¿Okay? Esa voz puede ser mala. Y después yo creo que a nivel de emprendedor, quiero resaltar una emprendedora que no es que hablo con ella todo el tiempo, ni mucho menos, pero el ejemplo de ella para mí me ilusiona mucho. Leila Vélez, de Belleza Natural, que empezó en una favela de Río con una amiga que también vivía en la favela, una compañía que iba a ser una compañía de belleza para alisar el pelo de los hombres, ¿no? Y como ella dice, las dos quemamos bastante el pelo de nuestros maridos, al final logramos la fórmula. La persiguió bastante a Linda Rottenberg, terminó siendo una emprendedora Endeavor. Hoy tiene una compañía, la pueden buscar en Wikipedia, Leila Vélez, una compañía que fue invertida por Private Equities, tiene 4.000 empleados, pero tiene un programa en el que a sus empleados y empleadas les deje estudiar de una manera que vayan formándose, ¿no? Entonces, ese es el tipo de mujer que para mí cambia el mundo, ¿no? Yo a veces uso en Twitter el hashtag M3,
mujeres con mayúscula que mueven con mayúscula el mundo con mayúscula, M3, o en inglés W3, Women Who Move the World. Yeah. Esa mujer ha movido el mundo porque ha cambiado la percepción de que el talento se puede encontrar en cualquier parte. El acceso al financiamiento es el que discrimina muchas veces. Y por último, 3 libros que me han gustado, no quiere decir en absoluto que suscribo 100%. Uno es The Rainforest, The Secret to Building the Next Silicon Valley, by Victor Huang y Greg Horowitz. Claro. Desafía, no suscribo a todo lo que dice, pero es interesante entender esa mentalidad de Rainforest, de 2 gringos, aunque Víctor obviamente viene de una familia de inmigrantes. El otro es lo de Linda Rottenberg, Crazy is a Compliment. Sí. Porque a mí me gusta esa idea. Sí, no quiero algo que no desafíe las reglas. Entonces sí, me gusta que el poder saltearte y cuando se te pone un obstáculo, ir por arriba, por abajo o por los costados o cavar un foso para entrar, es algo que he hecho toda mi vida. Y otro, porque tuve una experiencia muy buena, Startup Communities y todos los libros de Brad Feld. Muy buena. Brad es un tipo que es súper accesible. Cuando yo me conecté con él para que viniera a un We Exchange, él no pudo, pero entonces me ofreció, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Y grabamos un We Exchange podcast. Después, años más tarde, yo ya estaba fuera del BID, pero le pedimos estar en una de las reuniones que hacíamos con los gestores de fondos del BID una vez al año. Y era ya en época pandemia, yo ya no estaba en el BID, él grabó todo y estuvo. Entonces, es un tipo que realmente es accesible. Y lo que él dice, a mí me gusta mucho, me parece, y todos los cursos que pone en LinkedIn y demás, son cursos que totalmente recomiendo. Y por último, película. Mira, películas te diré que dado el momento que estamos pasando, voy a recomendar una en Netflix que no tiene nada que ver con estos temas, que es Mr. Jones, que habla de un momento muy especial en la vida del mundo, cuando Hitler invade y quiere seguir invadiendo, pero me parece que es súper interesante lo que le pasa a Mr. Jones. Realmente es una película sobre un tema real, ¿no? Entonces, viendo todo lo que está pasando en el mundo, esa película me parece importante de resaltar, ¿no? También diría, creo que está en Hulu, ahora ya están las series de Dropout, el caso de Elizabeth y Holmes. We Crash también, ¿no? Que ese está en Apple TV. Creo que es interesante. Una de mis sobrinas que no tiene background en Venture Capital, de golpe me dice, ay, estoy viendo The Dropout. No, qué interesante. Le digo, bueno, yo te puedo decir mucho de eso. Me dice, yo creía que sabía que era tipo una cosa real, pero no entendía. Le digo, no, es real. Claro. Y es una muy buena lección para un inversor. Si uno está invirtiendo en una compañía que es de un sector muy específico y no tiene nadie en su advisory board que viene de ese sector, yo no sé. Gran duda, ¿no? Entonces, bueno, te pongo estas. En realidad, perdón, aunque recomiendo Mr. Jones, como las vi un día y otro, hay otra que recomiendo que voy a tener que buscarla en Netflix y creo que se llama Munich, pero te la mando después. Sí. Esas dos, Munich y Mr. Jones, creo que, no sé, especialmente para gente, yo obviamente no viví la Segunda Guerra Mundial, pero no, pero estamos en un lugar que pareciera parecerse, ¿no? En algunas cosas. Demasiado, escalofriantemente demasiado. A seguir ese camino, sí, lamentablemente. Sí. Bueno, muchísimo contenido. La verdad que
yo creo que podríamos hacer estaría bueno que hagas un club de lectura o alguna de estas iniciativas tipo Oprah, para poder seguir todos los contenidos y todas estas cosas que hablas. La verdad es muy interesante, muy interesante. Gracias, sí. Te quiero agradecer, Susana, por el tiempo, por el espacio, la gran disposición que siempre tenés para mí, otros emprendedores y el ecosistema en general, que ciertamente agradece todo el esfuerzo que estás haciendo, que hiciste y que es importante destacarlo. He aprendido muchísimo y seguramente la audiencia también conmigo. Y quiero preguntarte por último, para aquellos que quieran escribirte, a vos o a Capria, ¿dónde pueden ubicarlos para seguir profundizando la conversación? Escríbanme por LinkedIn, búsquenme como Susana García Robles, o mi Twitter es con mayúscula Robles, con mayúscula de nuevo Susana y de nuevo R con mayúscula, pero creo que esos son los dos lugares más fáciles y de ahí, de acuerdo al que sea el tema, veo si pasamos el mail o no. Yo sí quiero terminar también agradeciéndote. Creo que la vida, no es que he tenido una vida de bed of roses, he tenido muchos desafíos en mi vida, pero soy una persona infinitamente agradecida y creo que por eso quiero dar y devolver a la comunidad, porque lo que he logrado en mi vida no lo he logrado sola y soy muy consciente de eso. Y entonces siempre intento poner mi granito de arena y te quiero agradecer por pensar en mí y por este espacio que me diste. A vos, Susana, un gran gusto. Y bueno, ciertamente en un futuro cercano te vamos a invitar de nuevo para nuevos updates, nuevas miradas y enriquecer todo esto. Así que ahí lo tuvimos a Susana García Robles, una tremenda referente del ecosistema de innovación y emprendimiento, senior partner en Capria Ventures. Y bueno, desde ya agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, su espacio. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder traer cada vez más y mejor contenido. Y como siempre, invitarlos a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Así que ahí nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co